Hola, ¿qué tal hermanos? Vamos a continuar con nuestro estudio de panoramas del Antiguo Testamento y en esta ocasión toca el libro de Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, y vamos a dar inicio viendo qué significa el nombre. Pues Deuteronomio viene de dos palabras, la cual la primera es deutero, que quiere decir segunda, y nomos, ley. Entonces unas personas podrán decir, bueno, entonces este libro, el nombre quiere decir segunda ley, pero no tenemos que pensar nada de eso, ya que realmente Dios no dio una segunda ley después, sino más bien se tiene que traducir esto como segunda promulgación de la ley. Antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra de Canaán después de haber pasado los 40 años en el desierto, Moisés decidió dar un discurso a todo el pueblo y volverle a recitar la ley de Dios y volver a decir ciertos estatutos en los cuales podrían complacer a Dios ya estando en la tierra prometida. Entonces tenemos como autor primordial a Moisés y se dice que la última parte de este mismo libro fue escrita muy probablemente por Josué, aunque no podemos asegurar esto con detalle. ¿Por qué? Porque en el capítulo 34 se narra la muerte de Moisés y es ilógico que Moisés escribiera su propia muerte, ya que él estaría muerto. Así que lo más probable es de que alguien muy allegado a él, Josué quizá, otra persona, haya terminado este libro. Y la fecha que tenemos es en el año 1405, después de los 40 años que estuvieron vagando en el desierto y justamente antes de entrar a la tierra prometida. Entonces la tenemos como fecha registrada 1405. El tema que vamos a encontrar en este libro es la ratificación de la ley. Una vez más Moisés vuelve a presentarle la ley de Dios al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? A la nueva generación, ya que el anterior había muerto en el desierto según los planes y la palabra de Jehová. Y tenemos como propósito en este libro que preparar a la nueva generación de Israel, mostrándole los errores en el pasado de sus padres para que le sean fiel a Jehová y puedan entrar a recibir la tierra que Dios había prometido en su pacto. Ese tenemos como propósito. Como bosquejo, vamos a dividir este libro en 4 puntos principales, divididos con nombre de discursos. Moisés da 4 discursos. Primer discurso lo vemos en el capítulo 1 al capítulo 4. Segundo discurso, del capítulo 5 al capítulo 26. Tercer discurso, del capítulo 27 al 30. Y el cuarto discurso, del capítulo 31 al capítulo 34. Y ya con esto en mente, ya podemos nosotros dar inicio al tema. En el primer discurso de Moisés, capítulo 1 al capítulo 4. Y Moisés en estos capítulos narra los poderosos hechos que Dios había hecho cuando liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y también a partir de su salida en el monte Sinaí. Es necesario que Moisés explicara todo esto a la nueva generación, que es lo que había ocurrido para que ellos estuvieran vagando por tanto tiempo en el desierto y no pudieran entrar a la tierra prometida. Pues si lo recordamos, todas aquellas personas que habían visto los prodigios de Dios en Egipto ya habían muerto, estando solamente a poca distancia de la tierra de Canaán, la nueva generación. En los capítulos de 2 al 3, Moisés le muestra a esta nueva generación cómo Dios los ayudó a derrotar a 2 reyes, a Sehón, rey arameo, y a Og, rey de Basán. En el capítulo 4 nosotros vamos a encontrar que Moisés se concreta a decirles que estas experiencias debían de ser enseñadas a la siguiente generación. Y así nosotros entramos al capítulo 2. A la segunda sección, que sería el segundo discurso de Moisés, del capítulo 5 al capítulo 26. Y Moisés congrega a su pueblo para repetir la ley que había dado a la generación rebelde en el monte Sinaí. En el capítulo 5, del verso 6 al 21, una vez más Moisés vuelve a decir el decálogo, es decir, los 10 mandamientos. Lo mismo que encontramos en Éxodo 20, aquí los vamos a volver a encontrar, ya que el pueblo debía de entender que era necesario y primordial para que fueran bendecidos obedecer la ley que Dios les había dado. Recuerden que el pueblo de Israel
estaba hasta cierto punto condicionado. Israel, si tú obedeces, yo te bendigo. Pero dice el Señor, pero si tú no obedeces, Israel, yo no te voy a bendecir y aún más te voy a castigar. Vas a entrar en castigo severo. Y bueno, lo vemos muchos años más adelante, cuando el pueblo de Israel de plano es echado de su tierra, de Palestina, y es repartido en diferentes naciones, ya siendo conquistados por Babilonia. Pero bueno, nos estamos adelantando muchísimos años. Vamos a llegar a ese punto en algún video en un futuro, pero bueno, ahorita concentrémonos aquí. En el capítulo 6 de Deuteronomios se habla de las recomendaciones que Moisés dio a su pueblo, haciendo hincapié en sus responsabilidades de delante de Dios. También es de mencionar que el gran mandamiento de los judíos conocido como el Shema, o sea, la gran confesión de fe judía, la encontramos en este capítulo. Vean, si quieren síganme con su Biblia, en Deuteronomios capítulo 6, verso 4 a 9. Aquí encontramos estas majestuosas palabras que también, como ya lo dije, podemos decirlas como una declaración de fe muy concisa. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9. Dice así la palabra de Dios. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en la casa y cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En pocas palabras, esto dice que el Señor de Israel, Dios, Jehová, tenía que ser todo en la vida de los israelitas. Y este Dios tenía que ser pasado, su creencia, su fe, su adoración, tenía que ser pasado de generación en generación, nunca olvidando lo que Dios había hecho por este pueblo de Israel. Ese es el Shema mandado al pueblo de Israel. Pasamos al capítulo 7 de Deuteronomio y se dan las recomendaciones para vivir una vida en santidad, no contaminándose ni mezclándose con naciones idólatras, y las bendiciones especiales de Dios para este pueblo si ellos lo obedecían, como habían dicho. Mientras que en el capítulo 9 se les recuerda que sus padres cometieron idolatría cuando hicieron el becerro de oro. Realmente estando en las faldas de Monte Sinaí, si ustedes lo recuerdan en el libro de Éxodo, ellos levantaron un becerro de oro porque pensaban que a lo mejor Moisés estaba muerto y quisieron adorar a partir de una imagen. Y de acuerdo con Éxodo capítulo 20, Dios abomina la idolatría. Vamos a los capítulos 10 y 11, y aquí se les hace más exhortaciones a Israel para que amen y teman a Jehová, que anden en sus caminos, que le sirvan con todo su corazón y con todas sus fuerzas. En el capítulo 13 se les exhorta a no prestar atención a los falsos profetas y a personas que inciten a adorar a otros dioses. Vean las fuertes palabras que encontramos en Deuteronomio capítulo 13, verso 1 al 5. Deuteronomio capítulo 13, verso 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Dios era claro: si una persona
o un soñador de sueños, algún profeta te manda que adores a alguien, a un ídolo, a otro Dios, dice, el tal hay que erradicarlo. Palabras fuertes son estas de parte de nuestro Dios. Pero uno se quedará con la idea que solamente Dios aborrece a los falsos profetas que dicen, ay, hay otros dioses. No, déjenme decirles que un profeta no es profeta porque adivina el futuro. No, el profeta bíblico encontrado en el Antiguo Testamento y aún encontrados en las narraciones de Hechos del Nuevo Testamento son personas que hablan única y exclusivamente lo que Dios les mandó que hablaren. Ellos no tienen el derecho, los profetas no tienen el derecho de aumentar ni disminuir el mensaje de Dios. De hecho, hermano, tú cuando sales a las calles te puedes considerar un profeta. No porque sueñes sueños, no porque tengas visiones, no porque oigas la voz audible de Dios. Para nada. Tú eres un profeta porque encuentras la palabra de Dios en las Escrituras y el mismo mensaje que Dios te manda a que compartas, tú lo dices sin aumentar y sin disminuir. ¿Cuál es nuestro mensaje que dar? El Evangelio. Arrepiéntete porque la ira de Dios está cerca, pero hay misericordia si vienes a Cristo humillado y arrepentido de tus pecados. Cree en Cristo, ni más ni menos. Predicar el Evangelio. Bueno, tú serías un buen profeta si predicas única y exclusivamente la palabra de Dios. Y eres un mal profeta, en este término que estoy planteando, si le aumentas o le disminuyes este mensaje, por miedo o por simplemente alzar tu ego. Pero bueno, regresando a estos profetas, los profetas que vemos en el Antiguo Testamento realmente tenían una comunión muy cercana con Dios. Y Dios sí les hablaba muchas veces por sueños, por visiones o audiblemente. Entonces, no solamente es un mal profeta aquella persona que dice, vamos a ir a otros ídolos. No, vean lo que dice Deuteronomio capítulo 18, verso 18 al 22. Vean cómo es la manera de identificar un falso profeta. Deuteronomios capítulo 18, verso 18 al 22. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Escuchen con atención. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Muchas personas hoy en día dicen, yo soy profeta de Dios, según profetizan, pero jamás se cumplen la palabra que ellos dicen que Dios les mandó. Entonces, el tal no es profeta, no hay que temerles. Y estas personas, como dice el verso 20, hablan sin que Dios les haya hablado, hablan con presunción, creyendo, poniéndose adornos de que son más especiales, porque según escucharon la voz de Dios. Hermanos, ellos están en mentira. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Yo te voy a decir lo que un predicador dice. Lee la Biblia en voz alta. Es la única manera de cómo puedes escuchar la voz de Dios. La única. La única, hermanos. Que no te engañen. Que no te engañen. Si una persona se dice ser profeta de Dios, entonces tal profecía se tiene que cumplir. Y si esa profecía no se cumple, entonces tal persona no es profeta de Dios. Dice la palabra, no tengas temor de él. No tengas temor de él. Ignóralo. El tal no viene de Dios. Habla por mera presunción. Es algo de meditar, hermanos. Algo de meditar. Bueno, continuando con el capítulo 14 al 26, se le dan diversos reglamentos y leyes al pueblo de Israel que tenían que cumplir para llevar una vida práctica delante de Dios. Una vez que se hayan establecido en la tierra que Dios les mandó, o sea, a Canaán. Y aquí entramos en el tercer discurso de Moisés.
del capítulo 27 al 30. En el capítulo 27 vemos una práctica que era común sobre todo cuando se estableció un pacto. Esta práctica consistía en colocar piedras grandes sobre las cuales grababan un mensaje que servía como memorial de compromiso establecido. En los versos 20 al 30 se renueva el pacto palestino con la nueva generación, o sea, con la generación que iba a entrar al pueblo, a la tierra de Canaán. En la Biblia vamos a encontrar diversos pactos. Podemos encontrar el pacto davídico, el nuevo pacto, el pacto mosaico, el pacto palestino, el pacto edénico, el pacto abrámico, pero en esta ocasión simplemente les voy a decir cuál era el pacto palestino. Y este pacto se basa en el derecho divino de posesión de Israel en la tierra de Canaán. Es decir, el pacto, con otras palabras, el pacto palestino consta en que Dios le da al pueblo de Israel la tierra de Canaán para que ellos lo habiten. Y esto se remonta desde Abraham. Vean lo que dice Génesis capítulo 13, verso 15. Génesis capítulo 13, verso 15 dice: porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y para siempre es para siempre. Génesis capítulo 17, verso 8 dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces cualquier persona que diga que la tierra de Canaán, que ese pedazo de Medio Oriente donde Israel se estableció, cualquier persona que diga que no le pertenece a ese pueblo de Israel, está hablando en contra del Dios creador del cielo y de la tierra. Lo acabamos de leer en Génesis 13 y Génesis 17. Dios, por derecho divino, le ha dado al pueblo de Israel esa tierra. Y ellos les pertenece por derecho divino. Pese a quien le pese. La tierra de Israel es de los israelitas y de nadie más. Entonces entramos al último y cuarto discurso. Estando ya a punto de morir, Moisés da los últimos consejos a Israel y a Josué en este cuarto discurso, que lo encontramos en el capítulo 31 al 34. Moisés le da la batuta a Josué como su sucesor, presentándoles al pueblo y diciéndole que ahora él tendría la nueva responsabilidad de introducir a Israel a la tierra de Canaán. Pero también Dios, conociendo el corazón de los hombres, advierte a Josué que su pueblo se volvería otra vez en pos de los ídolos. Y esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 31, verso 20. Deuteronomio capítulo 31, verso 20 dice: porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán y me enojarán, invalidarán mi pacto. Lo vamos a ver en el libro de Jueces, pero te los adelanto. Israel caía y caía y caía y caía en pecado. Entonces esto que dice Jehová es una realidad. Realmente cuando el pueblo de Israel fue introducido a la tierra de Canaán, pecó y pecó y pecó y se fue con otros dioses. Pero ustedes dirán: estos israelitas nunca entendieron. Pero hermano, déjame decirte que esta es la condición humana. No solamente se ve reflejada en los israelitas, sino que se ve reflejada también en tu vida. En tu vida también de pecado. Está bien, es una realidad. Tú ya eres santo, ya eres santificado posicionalmente, pero sigues pecando. Entonces, lejos de ver como una excepción a los israelitas, como un pueblo muy desobediente, tú tienes que identificarte con ellos y decir: sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda de mi Señor Espíritu Santo, yo sería peor que ellos. Recuerda que si tú te santificas es por mera gracia. Que si tú tienes el anhelo de seguir a Dios es por gracia. Y si tú has pertenecido
si tú has sido introducido, mejor dicho, a la familia celestial, es por gracia. Porque tú y yo, podemos hacer peores cosas que los israelitas. Porque amamos el pecado. Ahora en Cristo lo aborrecemos. Claro, pero todavía hay vestigios de maldad con las cuales tenemos que estar luchando. ¿Y por qué tú no has caído, hermano? ¿Y por qué yo no he caído? Bueno, por gracia, porque el Espíritu Santo nos ayuda día a día. Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Y Él nos ayuda a mantenernos en pie. Todavía a seguir sus caminos, anhelar lo bueno y aborrecer el pecado. Bueno, el libro de Deuteronomio finaliza en el capítulo 34 con las instrucciones finales de Moisés en el último día de su vida. Moisés obedientemente sube al monte Nebo por instrucciones de Dios para que gozara el privilegio de contemplar aquella tierra a la que había llevado a su pueblo, misión que le fue dada por Dios y fue el objetivo de su vida. Vean lo que dice Deuteronomio capítulo 34, verso 7 y del verso 10 al 12. Deuteronomio capítulo 34, verso 7 y del 10 al 12. Dice así la palabra de Dios. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. 40 años Moisés se la pasó preparándose en la sabiduría de la corte del faraón, otros 40 años preparándose en la soledad del desierto con la sabiduría de Dios, y sus últimos 40 años de vida vagando en el desierto, conduciendo a un pueblo rebelde a la tierra que Dios le prometió a un antepasado. Y así concluimos el libro de Deuteronomio y el Pentateuco en sus 5 libros. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en el siguiente libro.